anterior, justamente teníamos en consideración el tema que guardaba justamente concatenación con la convivencia vial. ¿Y por qué hacemos nosotros referencia en lo que guarda relación a la convivencia vial? Por la razón de que la convivencia vial lleva justamente a la obtención de una seguridad vial que es el objetivo de la educación vial como respeto a la vida. En este caso, a modo breve, manifestarles a ustedes en esta ocasión que existen claves para poner en práctica una buena convivencia vial que va a garantizar, como les dije en un inicio, la seguridad de todos los usuarios de las vías y que también garantizan a conductores de vehículos, de motocicletas, la seguridad vial en todo momento, que esa es una de las premisas que guarda la teoría en este caso. En esta situación hay que también manifestar que existen de la misma manera como los elementos que coadyuvan, propenden, buscan la seguridad vial, existe también y debemos tratar también los posibles riesgos o factores de riesgos que se presentan y que pueden poner en entredicho esta premisa que en un inicio lo tenemos. Existe para ello que hablar o tenemos que hablar respecto de aquello de la educación vial a un nivel de conocimiento que lo traducimos nosotros en cosas positivas. Por ejemplo, una buena y verdadera convivencia vial entre todos los protagonistas de las vías y el espacio público, que son, como les decía en algún momento, ¿no? No siempre vamos a ser conductores, también vamos a cumplir el rol de peatones, de pasajeros de transporte masivo, de restos de usuarios de las vías, justamente que tenemos la responsabilidad de respetar los derechos y deberes, primero propios, y no con ello menos importante, incluso más importante, los derechos de los demás. En este caso, hablando de dos temáticas que tenemos en consideración, que son justamente la educación vial y la seguridad vial, tenemos que decir que la educación vial, en resumen, la educación vial consiste o busca desarrollar dentro de todos los usuarios que les había manifestado hace instantes, que desarrollemos habilidades y actitudes centradas o enfocadas a justamente tener como premisa, como objetivo, la práctica de los valores. Recuerden que también hablamos de valores en algún momento. El respeto a la vida suya, a su vida propia y hacia los demás, la práctica de acciones de solidaridad, acciones comprensivas con los demás, tolerancia y por supuesto, hasta cierto punto, consecuencia de esta tolerancia, el perdón y la excusa por actos que no deberían cometer el resto de los usuarios porque sobreentendemos y suponemos que conocemos prácticamente todo lo que debemos hacer y cuál es nuestro rol en el tránsito, pero sin embargo de aquello los cometemos, ¿no? Por lo tanto, la educación vial se enfoca justamente en que primero es importante tener conocimientos, conocer procedimientos y también actitudes que parten de la naturaleza de lo individual. Esta, al replicarse, se convierte en actos colectivos. Es decir, si mientras más amplio tenemos nosotros el universo de usuarios con conocimientos, van a respetar las normas y no va a cometerse lo que está manifestado acá, ¿no? Los usuarios no respetan las normas, por el contrario, si enfocamos una inducción al conocimiento global, va a ser justamente ese, ese el objetivo de la educación vial. Adicionalmente a ello tenemos que decir que justamente dentro de esta situación, en un inicio se considera que la vía de por sí es un lugar de donde la vida es menos valorada y ya vamos a decirles el por qué.
Basado en las siguientes premisas, les voy a manifestar que la educación vial no solamente se basa en aprender un catálogo o fruto o producto o conjunto de señales de tránsito, en la cual nosotros al final realizamos un test, obtenemos la mejor nota y estamos cumpliendo con la normativa, ¿no? En realidad es una de las modalidades con las cuales se califica qué tanto conocemos de señalización vial, pero no solamente se basa en eso. Debemos nosotros conocer lo que son los datos legales, relacionarlos también con las estadísticas. ¿Y qué habla de las estadísticas? Por ejemplo, las estadísticas nos hacen ver en los titulares de los diarios, titulares de las publicaciones de ciertas plataformas digitales, en las cuales nos indican el número de heridos, de fallecidos, el número de siniestros por cada periodo de tiempo que ha sido puesto en análisis, respecto justamente de la conducción, que es lo que nosotros vamos a propender a hacerlo de manera correcta, requiere justamente para una buena y responsable conducción, justamente poner mucha atención en lo que respecta a las normas y por supuesto compromiso para lograr que justamente se cambie la realidad de estas premisas, haciendo un lugar más seguro la ruta y por supuesto donde más se respete el valor de la vida, primero la nuestra y también de los demás. Por otro lado, también hay que decirlo que es un modo o análogamente podríamos decir que se trata de un aprendizaje global, no solamente de determinados temas, que justamente los podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Así, por otra parte, indicar que relacionando lo que es educación vial con seguridad vial, la seguridad vial tiene como objetivo principal eliminar en la medida de lo posible la mayoría o un caso utópico, la totalidad de los accidentes de tránsito, justamente por minimizar la cantidad de ocurrencia y minimizando la fatalidad de las consecuencias. En ello, tenemos nosotros que tratar de desarrollar para ustedes como conductores la capacidad de percepción real del riesgo que existe. Y ojo con esto, porque normalmente nosotros, dado la confianza que ya ganamos con la práctica de la conducción, el diario, el diario ejercicio de la conducción, aparentemente nos hace percibir bajos las posibilidades de riesgos en la realidad. Por lo tanto, es posible y de hecho es pertinente también que en el momento que nosotros conducimos, corremos muchos riesgos. Nosotros y por supuesto terceros. Se corren riesgos por el comportamiento incorrecto que pone en riesgo su vida y por supuesto la de los demás. Por ejemplo, y para no hacerle una señalización a determinado grupo de conductores por sus edades, a veces se habla o se señala de que es inexperto el conductor y por ello cometió ciertos errores o elevó las posibilidades o factores de riesgo, es imprudente, ¿no? Realiza maniobras que no debería hacerlo en los lugares menos adecuados y por supuesto, al ser novel, al ser novato, también va a carecer de una formación completa como conductor. En este caso, yo también tengo que hacer pequeñas salvedades. No se trata de que a medida de que nosotros vamos conduciendo, ganamos mayor confianza. Por el contrario, estamos bien atentos y concentrados en lo que hacemos. Y por ello es que cuando existen conductores que ya han ejercido esta profesión por varios años, no demos un rango de años, piensan que solo a los demás les puede pasar accidentes de tránsito y a ellos no. ¿No? Se genera inconscientemente una seguridad, digámoslo así,
errónea o una creencia errónea de que no nos puede suceder. ¿Ya? Basado en los estudios, basado en los conocimientos que están, basados en la disponibilidad de información en todas las facilidades o fuentes de información, tenemos que decir que, por ejemplo, un alto porcentaje, hasta un 90% de los accidentes de tránsito con víctimas fatales o leves son justamente causadas por las fallas de orden o de tipo o de índole humanas, principalmente por la errónea percepción de riesgo de los conductores. Se confiaron, lo que en años no les ha pasado, pasó en fracciones de segundo y ahí las consecuencias, ¿no? Con esta, cambiando esta realidad, perdón, y siendo objetivos en nuestra percepción de los factores de riesgo que están ahí presentes, siempre va a haber factores de riesgo, el tema va a disminuir los factores de riesgo o la probabilidad de ocurrencia de un accidente de tránsito mientras nosotros cambiemos esta confianza en exceso por la concentración y dedicación exclusivamente a la conducción. Es decir, eliminando factores de riesgo, nosotros reducimos las posibilidades de sufrir un accidente fatal. Y otro de los factores de riesgo que me estaba olvidando de señalar en esta ocasión es, por ejemplo, la ingesta del alcohol y drogas, ¿no? Que disminuyen a las facultades de conducción, hacen que se reduzcan las facultades de conducción nuestra. Una velocidad inadecuada que está por encima de los límites permitidos de acuerdo al perímetro, de acuerdo al tipo de vehículo que conducimos, es uno de los factores también recurrentes en cuanto a los accidentes con víctimas, sobre todo víctimas fatales. Las distracciones también son una de las principales causas de accidentes. Manipulación del dispositivo electrónico, una conversación con la persona que nos acompaña, el hecho de ir no concentrados en la acción de conducción, la fatiga o el cansancio por no dormir las horas adecuadas, el sueño o la somnolencia, además de conducir en situaciones de condiciones de estrés o consumo de fármacos con contraindicaciones, son cosas que aportan a llevar erróneamente la percepción de riesgo y confiarnos en exceso, ¿no? Para lo que les decía, ¿no? ¿Qué nos enseña la educación vial? Precisamente esto. ¿Cómo nos oponemos precisamente a todo esto? Teniendo, como les decía, la capacidad perceptiva de reducir los factores de posibles riesgos de accidentes, ¿no? ¿Qué más tenemos que manifestar respecto de esta temática? La educación vial es un amplio concepto, ¿no? Es un amplio concepto que habla desde la previsión de los siniestros, minimizar los daños, cuidando ambientes, salvando vidas, ¿sí? Pero en resumen, justamente, fruto de toda esta información rica en conocimiento, lo que nos ayuda justamente a obtener una seguridad vial es justamente demostrar la habilidad suya detrás del volante, hablando como conductores, ¿no? Por supuesto, claro está. Muchas veces ponemos en riesgo la vida propia y de los demás, conducimos a exceso de velocidad, adelantamos en zonas no permitidas, no respetamos las señales de tránsito, pese a que sabemos cuáles son de cumplimiento obligatorio, no esperamos que esté en luz verde para circular a través de un semáforo, no respetamos el paso de los peatones debidamente señalizado. Estas imprudencias son ilegales, atentan primero también contra la convivencia, aumentan los riesgos de accidentes con víctimas, incluso fatales. Además, quebrantan el principio de confianza, que es algo que les voy a decir a continuación. El principio de confianza es algo que lo llevamos nosotros en el momento que estamos ejerciendo el rol de usuario de la vía. ¿Qué significa el principio de confianza? No, es el momento en que nosotros pensamos que los demás van a cumplir con las reglas en las vías. Principio de confianza, ¿no? Lo contrario sería una desconfianza.
Pensamos y estamos conscientes que los demás usuarios van a cumplir las reglas de las vías, por lo tanto, todos confiamos en que el resto va a respetar las normas, ya sea como conductor, como peatón o como otro usuario de la vía. Era necesario también hacer referencia al principio de confianza. ¿Sí? El hecho de que algún usuario de las vías, como les decía, conductor, peatón, pasajero, ciclista, motociclista, no cumple las normas, que ya las conoce, porque se capacitó y se preparó y recibió información de la educación vial, en la cual le dijeron que tiene que integrarse, tener ciertas relaciones y conductas viales, se le hizo tomar conciencia tal vez de las consecuencias. Sin embargo, de aquello no cumple las normas, constituye primero un acto de desacato y acto de irresponsabilidad, y desde el punto de vista para con los demás representa, hasta usando un término un poquito fuerte, desprecio hacia la vida de los demás, ¿no? Como por ejemplo, se pasa el semáforo en luz roja. Se supone que un peatón va a circular o va a hacer el cruce de la calle porque el semáforo está en luz roja. Sin embargo, viene un conductor y se cruza y se pasa la luz roja de semáforo. En ese caso, no existe un desconocimiento de la norma, sino una intencionalidad y voluntad propia de incumplirla. El conductor sabe que no tiene que pasarse en luz, pero sin embargo, conscientemente, intencionalmente, la incumple, despreciando, como les digo, utilicemos este término, despreciando no solo las normas, no solo el régimen de las autoridades, no solo lo que está escrito en un documento, sino también hacia los demás usuarios, y hasta su vida misma también puede verse en riesgo. Es lo que a veces no se percata. Un conductor que viene con prisa, viene con apuro, viene estresado, viene molesto, viene incomodado con su vida, y lamentablemente terceros tienen o tenemos que pagar las consecuencias de lo que este ciudadano está pasando, está atravesando. La educación en sí, en general, nos entrega dos cosas. Primero, fortalecer lo que son los valores, hábitos y actitudes, que nosotros ya de por sí lo tenemos, ¿no? Eso está dentro de nuestra formación. Por ejemplo, el respeto, ¿sí? La tolerancia, la solidaridad, mejorar la calidad de vida suya y de los demás, incluso tener cuidado por la precaución o protección del medio ambiente con menos emisiones de gases para el aire que respiramos. Y otro de los aspectos que refuerza, o en este caso, si ustedes también nos desconocen, genera y crea y le da a usted conocimientos básicos, como por ejemplo son las normas esenciales para transitar justamente por las distintas vías, calles, carreteras, caminos, etcétera. Y por supuesto, como les decía, nosotros no siempre vamos a ser conductores. En algún momento vamos a ser peatones. Vamos a ser pasajeros, aparte de conductores. Por ello, en nuestra educación, primero individual y segundo social, no debe estar justamente la educación vial como un eje central para lograr dos cosas que a mí me parecen justas y necesarias decirlo en esta ocasión. Convivir de una forma ordenada y respetuosa con los demás, que viene de paso a ser interrelación social. Construir y mantener un entorno amable, positivo y justo con los demás. En este caso, tengo que hacer también referencia a dos conceptos que me parecen muy importantes y relevantes, que son, por ejemplo, el entorno vial. Y el entorno vial guarda relación con un término que es el tránsito. Y aquí también aclararles un concepto, si de pronto ustedes lo han tenido. Tránsito, por lo general, nosotros pensamos solamente en lo que son carreteras, calles, vías, caminos, autos. Sin embargo, son las personas que conducen y transitan por las vías las que conforman o hacen tránsito. Por ello, es muy importante que nosotros, que nos movemos juntos por las vías, obviamente por nuestro destino, yendo en forma ordenada,
tenemos que buscar justamente, como les decía, evitar accidentes justamente basados en el principio de confianza que les decía. Existe como usuario de las vías el compromiso por o hacia con los demás, que consiste justamente en estar conscientes de que somos un integrante más, un elemento más en la circulación, al lado de los peatones, de los ciclistas, que son justamente los más vulnerables, y que justamente nuestra movilización, nuestro traslado por las vías, no debe representar una alteración hacia el movimiento o la movilidad adecuada en las vías, ¿no? Sobre todo en las vías urbanas. Hay que guardar justamente en cuenta que debemos ser precavidos, es un principio fundamental al conducir. Todos pueden cometer errores, por ello se debe conducir de forma defensiva y preventiva. Tenemos que ser respetuosos también con los demás, una actitud segura, responsable y tranquila. Es imprescindible el momento que usted conduzca, aunque los demás, como les digo, que no está alejado de la realidad, los demás a veces también cometen acciones erróneas. Lo importante es que usted actúe justamente con una manera responsable, tranquila, en el momento que haga la conducción. También sea solidario con los demás, es decir, los demás conductores, hablando de conductores, no son nuestros competidores, no son tal vez enemigos, no son antagonistas de lo que nosotros estamos haciendo. Cada quien tiene su espacio para movilizarse y merece el respeto hacia él y por supuesto que nos den la facilidad, la potestad de poder circular bajo nuestras necesidades propias. Para ello, me voy a permitir, para terminar este tema de la convivencia vial, darles unas pequeñas claves para que se logre esto y por consecuencia logremos cumplir con uno de los objetivos de la educación vial. No conduzca enojado, angustiado o en malas condiciones físicas. Use cinturón de seguridad y pida lo mismo a los ocupantes de su vehículo, a los acompañantes. Utilice correctamente los sistemas de seguridad para niños si ellos viajan con usted. Conduzca siempre a una velocidad adecuada por debajo de los límites para cierto perímetro y de acuerdo al tipo de vehículo. No circule con apuro, ¿no? Sea precavido en un momento que encuentre condiciones climáticas adversas y por supuesto condiciones del camino. Mantenga una distancia prudente con los demás vehículos y los demás usuarios. Respete también las normas de tránsito, que usted ya las va a ir conociendo. Mantenga a su vehículo en perfecto estado mecánico. Enfóquese exclusivamente y puramente en lo que es la conducción. Concéntrese. Sea amable, basado en la práctica de los valores, como les decía, con los demás usuarios de las vías. Y recuerde lo más importante, siempre, siempre procure ver y ser visto, ¿no? Dado esas premisas de una adecuada convivencia vial, podemos ahí sí hablar de lo que es la esencia de la educación vial, que promueve la seguridad en el tránsito, mejora las condiciones y conductas viales, previene los siniestros en las vías, basado en lo que les dije anteriormente, ¿no? Entonces, para que sea una información un poco más familiarizada con ustedes, me he permitido manifestarles esta situación. La educación vial tiene en conjunto, en forma global, no menos de 10 objetivos que les voy a manifestar y lo vamos a hacer textualmente como está en la lámina, ¿no? En el primer paso tenemos que reduce de forma sistemática los accidentes de tránsito, ¿basado en qué? En las directrices emitidas para todos y cada uno de los usuarios. Proteger la integridad de las personas y sus bienes a través de la práctica de los buenos hábitos, de los valores, de la concentración y de la atención en el momento que ustedes, como usuarios de las vías, están cumpliendo con todos y cada uno de los roles. Confieren seguridad en el tránsito peatonal y vehicular. Forma y capacita a las personas en general para el uso correcto de los medios de transporte terrestre. Previene y controla la contaminación ambiental. Esto basado en que
deberíamos propender al fomento, a la inclusión, sobre todo en el país, de la adquisición de vehículos con funcionamiento de elementos no con carburantes que provienen o se derivan del petróleo, que son los que más emisiones dañinas, venenosas emanan al ambiente, ¿no? En otros países existen políticas que justamente buscan este fomento a una menor contaminación ambiental, incluso se promueve más el uso de las bicicletas, que haya menos uso de vehículos, que se use un solo vehículo por familia, pero resulta que, bueno, ya viene a ver, aquí entra en juego ya el ego de cada persona. Cada uno de los miembros de la familia quiere tener su propio medio de transporte y eso justamente genera el cambio climático. Otros objetivos de la educación vial es justamente procurar la disminución en la comisión o cometimiento de las infracciones de tránsito. Usted ya sabe, límites de velocidad, por decirlo menos, no pararse en un paso peatonal, zonas no apropiadas para hacerlo. De la parte teórica ya lo sabe, pero muchas de las ocasiones por alguna emergencia, por alguna urgencia, lo olvidamos y ahí el cometimiento justamente de infracciones de tránsito con o sin conocimiento. Acá le endoso la responsabilidad al Estado. No difunde a través de los medios de comunicación, ni públicos ni privados, tales o cuáles son los principios y normas de señalización universal y comportamiento en el tránsito. Tampoco promueven el respeto hacia los derechos humanos. No hay campañas de concienciación para que se elimine cualquier forma de discriminación. No he visto yo campañas institucionales que ayuden a personas que superan los 65 años de edad, personas con tercera edad, niños, niñas, personas con capacidades especiales, todos los usuarios en las vías vulnerables, a fomentar, a promover sus derechos para poner en conocimiento. Es decir, nosotros como estudiantes de una escuela de capacitación para conductores profesionales, vamos a conocer, pero ¿y el resto del universo de los usuarios? El resto de los componentes que hacemos tránsito en el territorio nacional ecuatoriano, muchos probablemente no sabremos lo mínimo que aquí tenemos de conocimiento dentro de una asignatura que forme parte del curso de capacitación, ¿no? Tampoco como política de Estado se promueve la utilización de formas de transportes no contaminantes y, por supuesto, uno de los objetivos que tiene y que por lo menos debe ser una acción individual por parte de nosotros de salvaguardar la integridad física y precautelar los derechos de los más vulnerables, ¿no? Niños, niñas, adolescentes con discapacidad, personas de la tercera edad. No vemos muchas de las ocasiones, es complicado ver que se generan actos de solidaridad para con personas que tienen baja capacidad o reducida capacidad de visión, de movilización autónoma. No vemos esos gestos de solidaridad en las calles. Vemos que inclusive algunos conductores dentro de la ciudad aceleran, superan los límites de velocidad. No es mucho. Se ha escuchado también de la ocurrencia de los accidentes, atropellos, arrollamientos en zonas donde no debieron haberse dado los mismos, pero se dieron. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta situación, ¿no? De la educación vial, hablando de los objetivos, también tenemos que referenciarnos a la importancia de la educación vial. Es importante la educación vial tomarlo al mismo nivel que una formación ciudadana, en el cual se genera o se promueve la cultura de valorar la propia vida y de la de los demás. No, la educación vial justamente es una valoración y respeto a la vida. Es importante porque primero vamos a conocer las leyes, reglamentos, normas de tránsito, una obtención del hábito de una conducción correcta,
de toda clase de vehículos fundamentalmente. Y de esta manera nosotros vamos a utilizar correctamente, vamos a cumplir con los roles establecidos en el caso de conducción en las vías, en las calles, en el caso de peatones por nuestra zona de seguridad, a nivel, a desnivel, evitando justamente o bajando las posibilidades de riesgos innecesarios y lo que es, por supuesto, como consecuencia, una vez presentado el riesgo, dadas las condiciones, es que se presentan justamente los accidentes. La educación vial cobra mayor importancia cuando nosotros lamentablemente observamos en los titulares de los diarios que justamente hay accidentes de tránsito a diario, hay pérdidas de vidas humanas a diario, hay causantes de lesiones permanentes a ciertas personas que confiaron su destino en las manos de una persona que en ese momento probablemente, no con esto estoy señalando, porque a veces tienen culpa terceros, no estuvieron en un estado de salud óptimo, idóneo, no durmieron el tiempo adecuado, o conociendo que en cierto sector no deben circular a una alta velocidad, lo hicieron. Conociendo que el semáforo en rojo es para detenerse, pues se cruzaron en un semáforo en rojo, ¿no? Entonces resulta esto una situación que, como les digo, la educación vial es importante. No es tampoco una materia demasiado relevante, pero tampoco podemos echarle a un lado, a un costadito como relleno. La educación vial, de hecho, nos indica, como ustedes pueden observar y darse cuenta, a veces hasta alguna manera práctica, complementaria de saber conducir, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, todas las acciones de ustedes en las vías pueden traer como consecuencias positivas o negativas los efectos de un accidente hacia terceras personas. Son problemas de orden social, ético, de todo tipo, ¿no? En el caso, por ejemplo, a veces hay personas que no saben resolver sus problemas, sus conflictos, y hay que verlo que eso es muy importante porque ser humano por naturaleza es un ser social que tiene que aprender a relacionarse con los de su misma especie, ¿no? Las personas tenemos que saber relacionarnos justamente con el resto de ciudadanos que convierten o se convierten en el uso de las vías, como usuarios de las vías, se convierten justamente en un elemento más que la participación suya de este otro elemento como usuario de la vía no represente una alteración o afecte a la movilidad continua dentro de lo que representa la seguridad vial. No, hemos hablado de convivencia vial, educación vial, ahora vamos a relacionar el término con la seguridad vial. Por supuesto, cuando hablamos de seguridad quiere decir de una especie de escudo, de protección, de ayuda, que justamente busca y propende a minimizar los efectos en el caso que ya se dieron los accidentes de tránsito, que ya se dio el hecho y es algo, por supuesto, nada deseado, nada favorable, nada positivo. La inseguridad vial, en todo caso, viene a ser una situación de peligro para todas las personas, menos deseado para muchos de los casos, ¿no? La inseguridad vial habla de que hay exceso de velocidad, de que hay incumplimiento de las normas de tránsito, de que hay inobservancia de lo que dice la ley de tránsito, de que nosotros entre ciudadanos no podemos tener una armonía en las relaciones a diario. La seguridad vial tiene que ver justamente con el ejercicio de los valores humanos, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, en este caso. Por lo tanto, está determinado no solamente en conocerse solamente la señal de tránsito, ustedes de desarrollar un test, la calificación la obtiene en base a la resolución de este test y usted está totalmente capacitado para obtener su licencia. No es solamente eso.
es justamente el respeto hacia las normas que están ahí. El respeto en el momento adecuado, porque yo me puedo aprender de memoria lo que está en un libro de educación y seguridad vial, pero no lo pongo en práctica. Ahí es el momento en el cual nosotros tenemos que poner a prueba todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos han indicado, todas las prácticas buenas que provienen justamente de nuestra manera intrínseca de la convivencia social en primer lugar y ya hablando de tránsito, que como les decía, lo hacemos todos, de una seguridad vial. El respeto hacia la vida suya propia y el respeto hacia la vida de los demás, hacia la integridad. Hay muchas temáticas que, por ejemplo, personas que se han dedicado a la investigación de este tema nos ponen a relación y nos ayudan y nos inducen a esto. Es, por ejemplo, de que nosotros probablemente basados en experiencia, años de estar detrás de un volante, adquirimos el famoso exceso de confianza, ¿no? El famoso exceso de confianza que nos hace pensar, a mí no me va a suceder nada, yo no voy a tener ningún accidente, yo conduzco muy bien, pero no nos permite estar alertas. Perdemos ese sentido de concentración, ese sentido de percepción, ese sentido de anticipación hacia lo que los otros pueden hacer, ¿no? La comodidad que brindan los vehículos actuales, la avanzada tecnología, vehículos, por decirlo menos, proveídos de inteligencia artificial, hacen muchas de las ocasiones, desenvuelven el papel o lo que nosotros debemos ir permanentemente preocupados y ocupados, lo hacen justamente basados en la tecnología que está implementado, pero nunca la inteligencia artificial y de hecho, no solamente en la conducción, también el tema de computadores, dispositivos, elementos que se inventan, que nos ayudan a simplificar un poco la vida, cierto es, pero estos jamás van a reemplazar a lo que es la mente humana. Así que nunca dejemos de estar alertas, nunca dejemos de estar atentos a lo que es la conducción. Debemos de estar siempre concentrados y dedicados justamente a la conducción. Así que justamente tenemos que ver esta situación. Habíamos hablado también de factores de riesgo, el consumo del alcohol, distracciones, etcétera, que hay que tratar de evitarlos. Para terminar con esta temática, solamente dos puntos que hemos visto necesarios tomarlos en consideración para la importancia de la seguridad vial, guarda relación justamente con que esta forma y educa a la ciudadanía en general para garantizar justamente la preservación de la vida. ¿En dónde? En la vía pública. Es imprescindible también tener no solamente conocimiento de las señales de tránsito, sino cumplirlas. Muchas de las ocasiones yo digo, yo sé, yo conozco, pero cuando le hacen una pregunta en tema no relacionado con la conducción, ese momento usted no tiene la respuesta adecuada. Lo mismo sucede en la conducción. Usted sabe lo que le indica cierta señal de tránsito, sin embargo, conscientemente, intencionalmente opta por apuro, por prisa, por estrés, por otras situaciones extrañas, distintas y ajenas a la conducción, omitirlas y cumplirlas. Ahí está el error. Lo que nosotros nos queda como consecuencia de todo esto de seguridad y educación vial es que ojalá como política de Estado o una organización no gubernamental o desde nuestro colectivo o desde nuestra escuela sería bueno también poder hacerlo en algún momento, lanzar una campaña de educación y seguridad vial para promover el respeto hacia los agentes de tránsito, ¿no? La prevención de accidentes de tránsito, la protección hacia las diferentes personas, sobre todo los más vulnerables, peatones, personas con discapacidad o capacidad especial también, ciclistas, el uso racional del automóvil particular para la movilización, cambiar los motores de carburantes derivados del petróleo por otro tipo de energía mucho más amigable con el ambiente.
Nosotros desde el punto de vista del índole humano, respeto de los valores, respecto de los hábitos, buenos hábitos, es decir, la práctica de la cortesía y precaución en la conducción de vehículos, todo esto nos gustaría a nosotros que forme parte de una campaña de educación vial, ¿no? Educación y seguridad vial. Respecto del tema de la prioridad en el uso del espacio público, que esto guarda relación justamente con la movilidad en el sector urbano, nosotros tenemos que guardar siempre una jerarquía en el uso basado justamente en la capacidad o los riesgos de vulnerabilidad en uno de los usuarios que forman parte del tránsito, ¿no? En este caso, por ejemplo, usted va circulando por las calles como peatón. Como peatón usted va circulando. Usted va circulando como peatón. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué tiene como prenda de protección? ¿Qué le protege a usted en el caso de un atropello, de un arrollamiento, de un impacto contra un medio de transporte? ¿Qué es lo que sucede en este caso? No tiene una prenda, no va a andar con alguna prenda que le proteja. Por lo tanto, el peatón se le considera el más vulnerable, al que más respeto tiene que surgir de parte del resto de los usuarios en las vías, sí, porque es el que mayor riesgo de consecuencias fatales, justamente dada esta circunstancia, tiene. El peatón es el más vulnerable en el espacio público, por lo tanto tiene que estar con mayor cuidado respecto del resto de los usuarios, ¿no? Por eso está en el punto más alto de esta pirámide invertida, ¿no? El peatón. En segundo lugar, en el segundo peldaño de esta pirámide invertida, tenemos a los ciclistas y motociclistas, cuyo medio de protección va a ser el casco. Aunque a pesar de aquello, obvio, esta es la excepción de la regla. Por regla, los ciclistas y motociclistas deben circular con casco para su protección. Sin embargo, es muy común que nosotros nos encontremos con muchos de ellos por las vías sin uso de esta prenda de protección, ¿no? Sin embargo, a pesar de aquello, se les considera en el segundo peldaño de esta pirámide invertida de la jerarquía. En tercer lugar, tenemos también lo que son los usuarios y prestadores de servicio de transporte de pasajeros masivo, colectivo e individual en todas las modalidades, el uso de transporte terrestre masivo, porque supuestamente tienen un poco más de protección, ¿no? Porque se sobreentiende que el límite máximo de velocidad son 50 kilómetros por hora. Nosotros vamos protegidos dentro de la carrocería del bus, de este transporte masivo, pero no sabemos, ¿no? A veces hay excepciones a esta regla, pero dado los estudios, se ha considerado que este debe ser considerado en la mitad de esta pirámide de jerarquía del uso del espacio público. En el cuarto lugar, en el penúltimo, tenemos a los usuarios y prestadores de servicios de transporte de carga, y finalmente aquellos los usuarios de transporte particular automotor. Puede ser vehículos que pertenecen a una familia en la cual la persona o las personas se movilizan a su lugar de trabajo, ¿no? Son llevados autónomamente, en el cual justamente se supone y se sobreentiende que son más seguros. ¿Por qué razón se sobreentiende que están más seguros? Porque dependen en sí, creo yo, en su totalidad, de las acciones y maniobras que ellos mismos las realicen, ¿no? Justamente es en base a eso que se considera que ellos están en esta parte más baja de la pirámide invertida que me permitió mostrarles. Acá tengo también un material multimedia que nos habla respecto de la jerarquía o lo que es la pirámide de jerarquía de la movilidad, y me gustaría poner a consideración de ustedes. Y es corto, es corto. Garantizar una movilidad urbana sostenible es abrirse a nuevos caminos, porque para circular de manera segura y respirar un aire más puro, es necesario multiplicar vías para ciclistas, peatones y transporte público.
Es decir, priorizar siempre el desplazamiento de las personas por sobre el de los autos. Impulsar planes de movilidad sostenible implica tener una visión integral del espacio público, la peatonalización de calles, las ciclovías, los sistemas de bicicletas públicas, la pacificación del tránsito o las políticas de densificación urbana son algunas de las medidas que los gobiernos deben aplicar para garantizar el derecho igualitario al transporte y así acceder a otros derechos básicos, como el del trabajo, la salud, la educación o el ocio. Dato. ¿Sabías que la conectividad es un factor clave a la hora de delinear una red de ciclovías? Unir estaciones, centros de transbordo, universidades y zonas comerciales es fundamental para lograr una red efectiva. Promover una cultura ciclista requiere ciertos cambios en la sociedad que incluyen capacitación para las normas de convivencia, campañas para fomentar el uso de la bicicleta en niños y adolescentes, y alianzas con sectores privados y empleadores para motivar su uso entre los empleados. Apostar a la micromovilidad es ante todo una decisión política y solo puede lograrse con planificación, infraestructura, recursos y participación ciudadana. Muy buenas tardes, soy Josafat Martínez de Luna. En esta ocasión les comentaremos sobre la pirámide jerárquica de movilidad en la vía pública. ¿Cuál es la pirámide jerárquica de movilidad? Es la pirámide donde posicionamos en primer lugar al peatón como preferencia de paso y también de inversión al hacer políticas públicas. ¿Por qué? Porque el 100% de nosotros somos peatones, se debe destinar el mayor gasto al peatón. ¿Por qué? Porque queremos ciudades más humanas, caminables para el ser humano. Aquí en nuestra zona de centro de Aguascalientes podemos ver se han hecho zonas andadores cada vez más amplios para el peatón y no ha disminuido lo que es al comercio, ¿verdad? Brindarle espacio al peatón en primer lugar en pirámide jerárquica de movilidad nos da beneficios a todos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras brindemos espacios y lugares para el ciclista, más gente va a salir en bicicleta. ¿Y por qué nos conviene que más gente salga, sobre todo aquí en Aguascalientes, más gente salga en bicicleta? Pues eso es un beneficio, es un vehículo ecológico, económico, no contaminante, es un vehículo divertido que suelta endorfinas a la hora de conducirlo. Y bueno, lo que estamos buscando son conductores más responsables, no solamente en bicicletas, sino también en transporte público. Al último, en la pirámide jerárquica de movilidad, está el transporte motorizado. Aquí podemos ver en nuestra ciudad de Aguascalientes, esta bella ciudad, tenemos ya más amplias las banquetas, muy cómodamente nos trasladamos como peatón, como ciclista ya tenemos prioridad ciclista, pero queremos desincentivar el uso del vehículo a motor. El vehículo a motor no es malo, los malos son las malas decisiones que se toman a la hora de uso de ese vehículo. El vehículo automotor se debe tomar para distancias mayores de 3 o 4 kilómetros y para llevar personas que hay que usar el vehículo compartido es lo ideal en nuestra ciudad. Podemos fomentar en esta pirámide, se le da prioridad en cosas de transporte a la bicicleta por todos los beneficios que conlleva tanto a nosotros como sociedad como a los gobiernos el impulsar el uso de la bicicleta. Y prácticamente en esas tres fases, todos los que interactuamos en la vía pública, el peatón en primer lugar en la pirámide, enseguida el ciclista y el conductor del vehículo automotor, tenemos derechos y obligaciones a la hora de circular en nuestra ciudad. Los invito a usar más la bicicleta en nuestra ciudad por todos los beneficios que ya mencionamos, ¿verdad? Súbete a la bici, sé un auto menos y utiliza tu inteligencia vial. Ya sé lo que van a decir, que no se veía nada. Justamente esa fue la intención, ¿no? No podemos mostrar el video por el tema de derechos de autor, ¿no? Pero creo que con el audio que ustedes pudieron escuchar, queda un poquito más claro lo que es la pirámide invertida que al final de esta sesión les estaba mostrando. Esa fue la razón por la cual no mostré el video en su capacidad, ¿no? Entonces, esta es la tarea que ustedes tienen que hacer, ¿no? Muéstrenos gráficamente de lo que habla la jerarquía. Y bueno, yo me permití explicarles un poquito más el por qué
Los peatones están en la parte más alta porque son vulnerables, ¿no? Y porque acá el transporte particular automotor no lo es, ¿no? Entonces, esto para que quede a consideración de ustedes, a través de collage de imágenes, ustedes nos muestran un mensaje para poder nosotros percibirlo y transcribirlo en vez de un lenguaje vocal por un lenguaje de imágenes, ¿no? Un lenguaje gráfico. Espero que les vaya bien con la realización de la tarea, por un lado. Por otro lado, de todos los temas que se ha tratado, se ha mostrado en esta ocasión, no sé cuál es algún criterio que ustedes tengan que realizar, por favor. ¿Alguna observación? ¿Algún criterio que tengan?